Listo, dale. Hola, buen día. Soy Daniel López, líder de innovación del Instituto Innova Región, y el día de hoy voy a compartir con ustedes un webinar sobre innovación y sobre algunos temas de creatividad que son muy pertinentes también para las labores que ustedes vienen realizando en sus territorios, especialmente sobre el turismo cultural comunitario. Para empezar a hablar de este tema, pues nosotros trabajamos en un lugar que es el Parque Científico de Innovación Social. Desde acá trabajamos con la innovación social como base de los proyectos que desarrollamos, y es una extensión de los múltiples tentáculos que tiene la universidad en temas educativos y en temas académicos. Por eso el día de hoy queremos profundizar con ustedes también el tema de innovación, y vamos a hacer también vamos a tocar algo del tema de la innovación social. Voy a compartir mi pantalla para comenzar a presentarles entonces este webinar. Listo, como les estaba comentando, este webinar, vale una pregunta. Ah, ya se fue. Este webinar es sobre innovación y creatividad. Esto pensando en la pertinencia que ustedes le puedan dar de enfoque a sus proyectos, a sus diferentes rutas turísticas que están desarrollando en las diferentes regiones de Colombia, y que este ejercicio de turismo cultural comunitario no sea solamente pensado desde una estadía con ustedes, que es muy importante este tema, pero que también trascienda a algunas acciones que les permitan llevar más a fondo o conocer más el interior también de las personas con las que ustedes quieren compartir, para que asimismo los clientes, que no son clientes, sino personas interesadas en este tipo de turismo, accedan a ustedes, accedan y conozcan información sobre lo que ustedes hacen. De igual forma, este ejercicio también sirve mucho para empezar a hacer pauta, para empezar a mirar cómo se pueden incluir ustedes en el mundo virtual, en realidades virtuales que tenemos hoy en día, como las redes sociales, las inteligencias artificiales, los motores de búsqueda y demás. Y así empezar entonces a consolidar un poco su aparición en este mundo digital a partir de procesos innovadores y del ejercicio de la creatividad, de promover y jugar también con la creatividad. Bien, les cuento que en este webinar vamos a ver y a pensar de manera diferente. Es la invitación para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes empiecen entonces a meterse en el cuento de que lo que ustedes tienen en la cabeza está bien, pero que nos abramos en este momento a que pensemos en eso que queremos, y que olvidemos un poco también las formas de cómo hemos trabajado por conseguirlo, porque la idea de la innovación siempre es pensar diferente, siempre buscar la otra cara, buscar la otra mirada para que nos fluya mucho más el ejercicio de pensar ideas nuevas. Entonces vamos a hablar de innovación y de creatividad, y pues comencemos. Los temas que abordaremos el día de hoy son tres, que son temas grandes. El primero son los tipos de innovación, los segundos son las rutas para generar o promover la innovación, y el tercero es cómo podemos innovar desde nuestro ejercicio. Ustedes ya lo pensarán de forma también propia de qué es lo que quieren innovar, cómo lo quieren innovar, cuáles serán esas metas frente a los procesos de innovación que ustedes quieran en sus emprendimientos, en sus rutas turísticas o en sus lugares como tal donde desarrollan estos nodos de turismo. Hablemos entonces de los tipos de innovación. El proceso de innovación no es solo crear algo nuevo, y en esencia la innovación no es crear algo nuevo. Nunca se empieza a innovar para inventarse algo nuevo. Se empieza a innovar principalmente para uno mejorar eso que ya existe. Muchas veces en este proceso se termina creando cosas nuevas, diferentes a con las que uno empezó, pero parte de un proceso de innovación y de una base de innovación, que es empezar a añadirle a eso un algo diferente. ¿Cuándo sucede eso? Muchas veces, cuando uno compra algo que sabe que le sirve,
o cuando uno tiene algo que sabe que le sirve, pero que sabe también que eso puede tener un segundo uso, una segunda forma de utilizarse, una tercera forma de utilizarse, y que no es solamente, por ejemplo, un destornillador para quitar los tornillos de una puerta, de una chapa, de lo que queramos, sino que ese destornillador puede tener incluida una linterna que nos permite entonces trabajar de noche, ¿sí? Empezar a mirar ese artefacto, cómo nos puede servir para algo más. Ahí es cuando iniciamos con procesos de innovación. Entonces, lo hacemos a través de los productos, de los procesos, de los modelos, de relaciones, de los territorios, y esto es buscando siempre beneficios, beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios culturales y ambientales. No es meramente un ejercicio que esté ligado con el tema del dinero, sino que muchas veces innovamos porque sentimos que dentro de nuestros procesos no están funcionando algunos temas, por ejemplo, sociales, ¿sí? Entonces empezamos a mirar modelos sociales y qué podemos hacer de diferente en estos modelos sociales para que mi territorio sienta más apropiación de lo que son sus ropas, sus prendas o de sus comidas. Entonces ahí lo empezamos a promover y eso funciona con unos aspectos culturales también, ¿sí? La cultura siempre en el ejercicio que ustedes están haciendo, no una cultura, no existe una sola cultura, sino las múltiples culturas, todas las culturas que ustedes tienen con las que ustedes de pronto se han desenvuelto, son la base fundamental para que ustedes cuando estén en proceso de innovación, pensando en que quieren innovar, lo tengan en cuenta. No abandonar la cultura, no abandonar los procesos culturales que ustedes han establecido. Entonces, siguiendo la línea del proceso de innovación, hay varios tipos de innovación y vamos a hablar acá de algunos que he traído yo el día de hoy para hablar con ustedes porque considero que son también los más pertinentes y que pueden ser más útiles. Tenemos cinco en total. El primero es la innovación en productos. Esto es para quienes trabajan en la creación de productos que son artefactos como tal. Los productos son tangibles, se pueden tomar, se pueden usar, se pueden consumir, se pueden tener en las manos, ¿sí? Se puede jugar con esto. ¿Y qué hacemos cuando innovamos sobre un producto? Pues lo rediseñamos, le cambiamos el uso, le cambiamos su funcionalidad, que no funcione para arriba, sino para abajo. Sí, que la sombrilla, por ejemplo, no abra para arriba, sino que abra al revés para que quede el agua ahí adentro y luego podamos procesarla. Es un ejemplo aleatorio. También innovamos en productos con los materiales, pasa mucho con los vehículos, pasa mucho en las industrias que producen manufactura grande, temas textiles, temas metálicos, bueno, hay infinidades, entonces siempre hay procesos de innovación sobre productos. Frente a los servicios son, al contrario de los productos, ya es más hacia lo intangible. Un servicio muy claro es la energía eléctrica o el internet, por donde ustedes están recibiendo la señal para poder ver este webinar y los demás. Entonces son ejercicios algunos inmateriales, es decir, que no los vemos, solamente que de pronto sabemos que existe, que está ahí, que si nos conectamos a internet va a funcionar, pero hay otros servicios que sí se ven o se notan, como el servicio de restaurante. Entonces ahí es uno come, pues, la comida como tal todo este proceso es un servicio, o la peluquería, cuando uno va a que le corten el cabello y demás, entonces este proceso también funciona como un servicio, y así existen muchos servicios que podemos tener algo tangible de esto como un resultado. Que innovamos en esto, las experiencias de pronto de cómo hacemos cuando vamos a la peluquería para que la persona se sienta bien atendida, o cuando haya un restaurante, por medio del olfato y de los diferentes aromas que hay en el espacio, podamos empezar a identificar, uy, esto es cilantro o esto es tal comida, tapándonos los ojos, con las luces apagadas. Bueno, y hablamos desde las experiencias que uno puede generar inmersivas como con estos procesos. Los canales de atención, entonces, cómo entonces nos comunicamos con esta persona, con los clientes, cómo les hablamos, qué les decimos, qué canal, si es una red social, si es por medio de un correo, si es por medio de una llamada y demás. Y finalmente, pues las narrativas que están conectados también con el tema de las experiencias.
las narrativas están ligadas a crear en un entorno de principio a fin donde siempre les pueda contar a las personas algo que abre de una forma y entonces se va desenvolviendo el tema y les voy contando la historia, hablándolo del restaurante, por ejemplo, de dónde viene el ñame o de dónde viene algún fruto tropical o un fruto amazónico y les voy contando, les voy mostrando, luego les voy mostrando cómo es pelado, luego les muestro cómo se cocina, luego les muestro cómo se prepara, luego les muestro tan hasta que ya lo tengo acá servido, ¿sí? Esas son construcciones de narrativas y de experiencias que podemos ir diseñando también con base a los servicios, innovando a partir de los servicios. En la innovación de procesos, entonces, encontramos algo más relacionado con lo administrativo, que ahí empezamos a pensar en temas de reducir los tiempos, ser más eficientes, tener costos más bajos de producción, tener calidad más alta. A todos nos pasa en todos los niveles y siempre queremos ahorrar un poco más, siempre queremos tener muy buena calidad y ahí es donde empezamos a fijarnos en qué es lo que vamos a hacer entonces para que eso funcione así, para que ese proceso sea más práctico, para que ese proceso fluya mejor, para que ese proceso evolucione y lo podamos hacer de una manera más eficiente. En innovación de modelos es algo que hemos pensado mucho y que tenemos hoy muy a la mano. Cuando cogemos el celular y empezamos a ver una red social, Instagram, TikTok, Facebook, que aunque ha bajado mucho la cantidad de personas que ven Facebook, pero coger una de estas redes sociales y ver que ahí detrás de la pantalla hay otras personas, influenciadores, por ejemplo, que están creando entonces contenidos. ¿Qué es eso? Innovar a partir de modelos, cómo que empiezan a monetizar, a conseguir plata de manera diferente. Una persona que va viajando por el mundo, que va viajando por Colombia, que va viajando por zonas rurales, que va probando comidas, que va conociendo culturas, que va haciendo retos. De muchos tipos de influenciadores conocemos, pero ¿qué hacen ellos? Se atreven a estar en un modelo diferente de trabajo también, porque eso es un trabajo y entonces, por mostrar eso que las otras personas quieren ver desde la comodidad de su casa, pues van ganando dinero y pues van creando suscriptores también. Luego están las alianzas, que son las alianzas entre empresas para entonces trabajar bajo un mismo modelo o construir un modelo de trabajo y de colaboración conjunta. Esto pasa mucho en los nodos que ustedes están, con los que ustedes trabajan en tema de turismo cultural comunitario y pues las acciones que se realicen para conseguir también nuevos clientes que son muy ligados a tema de mercadeo. Finalmente estamos en la innovación social, que les decía que yo trabajo y para varias personas de este grupo trabajamos en el Parque Científico de Innovación Social. Lo que buscamos es crear soluciones con la comunidad. Entonces son soluciones co-creadas que nos vamos nosotros de pronto como, no sé, profesionales o expertos supuestamente de un tema a un territorio y a imponer el tema y a decir lo que ustedes necesitan es esto y esto, sino que es un proceso donde conversamos con la comunidad, construimos con la comunidad, llegamos a acuerdos con las comunidades y ahí vamos entonces entendiendo cómo empezar a crear soluciones entre las partes. Por un lado la academia, por el otro lado las comunidades. En este caso no se prioriza el dinero como tal en la creación, así como si se prioriza de pronto en los modelos o en los procesos, en la innovación de modelos, en la innovación de procesos, que se prioriza la obtención de dinero. En este caso se prioriza el impacto que podamos generar, a cuántas personas les podemos llegar. Bien, esos son los 5 tipos de innovación que son como principales y de los que ustedes pueden tomar también para empezar a dirigir su mirada hacia donde quieren hacer cambios en sus unidades productivas, en sus emprendimientos y demás. Si lo van a hacer desde los productos, con la innovación de productos, desde la innovación con los servicios, con los procesos, con los modelos, o desde la innovación social que también tiene que ver con todas las comunidades con las que ustedes trabajan y a las que ustedes y nosotros pertenecemos. En esencia, la innovación nos permite pensar más allá de lo que se está estructurado. Les decía esto al principio, es mirar hacia afuera un poco, voltear la mirada no siempre a donde hemos estado proyectados, sino a eso diferente que podamos nosotros conseguir y tener. Ahora, hablemos ya conocimos los tipos de innovación.
Y ustedes se pueden preguntar, bien, pero entonces, ¿cómo hago para poder empezar a innovar en lo que quiera, en un producto, en un servicio y demás? Existen algunos modelos, varios modelos, también les he traído tres que hemos trabajado y que personalmente siento que me sirven mucho y que son sencillos relativamente para poderlos trabajar y explicar y darle y buscarle soluciones a problemas también de las comunidades. Entonces, el primer la primera ruta para innovar es el design thinking, que en español significa pensamiento de diseño, y el pensamiento de diseño nos lleva a que siempre estemos enfocados en pensar qué es lo que queremos mejorar. Y este funciona a través de unos pasos. Y esos pasos son pensados principalmente en solucionarle al ser humano algunas necesidades de productos, servicios, modelos y demás. Primer paso es empatizar, entonces es lo que les decía, sentarse con el otro o entender el otro qué es lo que quiere. No entenderlo desde lo que yo tengo en mi cabeza y digo, no, esta persona lo que quiere es tal cuestión, sino sentarse con esa persona, escuchar la persona o escuchar el grupo de personas para poder entender, ah, bien, esta es su necesidad, esto es lo que les interesa, esto es lo que les importa. Por otra parte, definir qué son esos temas que les están importando, describirlos, describir muy bien qué es eso que les está a ellos interesando y que ellos sienten que es como su problema a solucionar. Luego de eso viene la creación de ideas, pensar en ideas por medio de lluvia de ideas, de conversaciones, de las ideas que ya han tenido, de las ideas nuevas que se ocurren y demás. El caso es encontrar muchas ideas para poder llegar como a una fase donde uno dice, ok, por acá tenemos un camino por donde podemos construir una solución. Luego se prototipa esa solución, es decir, pensamos en una idea, volviendo al restaurante, al tema del restaurante, pensamos en una idea para que el restaurante tuviera más clientes. Esa idea se trataba de platos que no eran planos como los conocemos normalmente, un plato así en posición horizontal, sino que eran platos verticales. Esa fue la idea que se nos ocurrió. Ah, bueno, ¿cómo vamos a servir la comida sin que se riegue? Entonces, bueno, el plato estará así en posición vertical. Vamos a decir que acá vamos a poner uno que sale acá pequeño, otro que sale acá, otro que sale acá. Dibujémoslo, hagámoslo físico, a ver si funciona, probemos eso, a ver cómo funciona, que es la última fase, probar si funciona lo que estoy haciendo, si eso que estoy ensayando, si me tiene una buena solución, si es práctico y funcional, si es costoso o no costoso para saber si vale la pena o no. En caso de que no funcione, me puedo devolver y a la fase de idear y pensar entonces otra vez, ah, bueno, volvamos a pensar los platos. Ya vimos que los platos en posición vertical son difíciles de realizar, pero ¿qué tal si los hacemos en posición diagonal? Ah, en diagonal puede ser más fácil porque se va a sostener la comida mucho más y le va a caber más. Bueno, y volver a pensar las ideas. De eso se trata entonces el proceso con el design thinking o el pensamiento de diseño, que es esta primera ruta que les quiero comentar. La segunda se llama el modelo de los dos rombos y es un modelo muy parecido, todas las rutas son muy parecidas, solo que tienen nombres y momentos diferentes. Esta segunda ruta nos propone cuatro fases y lo principal es que lo realiza, lo piensa desde la divergencia y desde la convergencia. ¿Qué significa esto? Que la divergencia es con lo que yo no me encuentro, con lo que yo no estoy de acuerdo, con lo que a mí no me parece, con lo que a mí no me gusta. Pero la convergencia es con lo que yo sí estoy de acuerdo, con lo que yo me encuentro, con lo que a mí me gusta y con lo que yo sé hacer y quiero hacer. Y las fases que nos propone este modelo es mapear, que es nuevamente parecido a empatizar, que lo veíamos en el design thinking, en el pensamiento de diseño. Entonces, mapear es, listo, vamos a trabajar en un problema, qué está sucediendo con ese problema, como ha pasado antes, quiénes son los que los afecta ese problema y demás. Empezamos a explorar, bueno, les afecta a este grupo de personas, ¿por qué les afecta? Y preguntémonos muchas veces por qué, porque es muy importante para llegar a respuestas más precisas. Entonces ahí estamos explorando. Y luego pasamos a la segunda fase que tiene que ver con construir la solución que en el anterior, que en el pensamiento de diseño se llamaba idear y prototipar. Acá se unen las dos cuestiones. Y acá en el modelo de los dos rombos se denomina construir.
¿Qué van a construir? La idea de solución. Ya pensaron la idea, la quieren plasmar de alguna forma y nuevamente van y la piensan y la empiezan a construir por medio de prototipos, como nos lo dice también el pensamiento de diseño de Design Thinking. Y finalmente se testea, que es la misma fase de probar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre van a existir estos pasos para las rutas. Nosotros desde el Parque Científico tenemos una ruta propia también de innovación y esta ruta la trabajamos en el desarrollo de todos los proyectos que creamos desde el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Esta cuenta de 5 pasos que algunos están enlazados y que nos llevan de un alistamiento hasta un escalamiento. Entonces, es muy parecida a la anterior, al menos como en el proceso, que son procesos horizontales de alguna manera, aunque se pueden devolver también iterativos entre los pasos, e inicia con un alistamiento, ¿sí? Un alistamiento del equipo de trabajo, alistamiento de lo contextual de dónde se va a realizar y demás. Luego está el entender y el analizar, que es entender el contexto, entender el territorio, entender cómo funciona, entender la dinámica, entender todo lo que tengamos que entender de dónde vamos a estar, analizar eso que ya listamos y que estamos entendiendo. Ah, esto es lo que sucede, esto es lo que hay en el lugar, es por esto es que pasan tales cuestiones, bueno, ahí analizamos como todo lo que se nos pueda cruzar en el camino. Luego viene la etapa de creación de la idea de solución y en esta etapa de la creación empezamos a implementar como desarrollos, a mirar cuáles son las mejores ideas, a mirar esas ideas cómo se conectan con lo que ya entendimos allá atrás y con lo que hemos analizado y demás, y con ese contexto. Luego lo implementamos, que tiene que ver mucho con el tema del prototipado. La implementación es ponerlo también a prueba, ensayarlo, mostrarlo, mirar cómo funciona y demás. Y luego un empaquetamiento que dice, ah, ok, esto me funciona, lo puedo empaquetar para vender, lo puedo empaquetar en un brochure, lo puedo empaquetar de alguna forma para mostrárselo a alguien y para ya hacerlo comercial de alguna manera. Y el escalamiento sucede cuando esa idea, esa gran idea que hemos construido, no me sirve solo a mí en este contexto, sino que la puedo incluir en otros contextos y se puede llevar a producir en otros contextos. Ahora también, como resumen de estas rutas para innovar, les cuento que de manera muy sencilla, todo esto que les acabo de contar es pensar en 3 cosas: problemas que siempre tenemos y que buscamos cómo solucionarlos, que primero pensemos en el problema como problema, luego ese problema lo convertimos en un reto sobre el que queramos trabajar y queremos buscarle esas soluciones, y finalmente pensar en las soluciones, pero no pensemos en las 3 cosas al tiempo. Cojamos el problema y entendamos el problema. Cojamos el problema cuando ya lo hayamos entendido y convirtámoslos en un reto, que el reto se convierte a través de una pregunta que siempre inicia con cómo podríamos, ¿sí? Cómo podríamos solucionar, cómo podríamos atraer clientes si fuera nuestro ejercicio, cómo podríamos superar la pobreza si fuera un tema de innovación social, cómo podríamos construir si fuera algo de modelos y demás. ¿Sí? Y después de ese cómo podríamos, ahí sí pensamos en las soluciones. Listo, para que lo tengan en cuenta, que entonces las rutas siempre van a tener ese principio que nace de eso contextual, desde ese problema que está ahí en el contexto, hasta esa solución que hemos trabajado y hemos ido puliendo para llegar a lo que queremos mostrar hoy, que es un producto ya finalizado, producto o servicio. Bien, entonces, ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos nosotros innovar desde lo que nosotros hacemos, desde lo que son nuestros procesos, desde lo que son nuestras unidades productivas, nuestras rutas, nuestros nodos y demás? Para eso hay una muy buena noticia y es que todos podemos innovar. Pero para innovar debemos tener la disposición de empezar a hacerlo, querer hacerlo. Es un trabajo constante, no es un trabajo que me siento hoy, pienso una idea y la dejo olvidada y luego vuelvo en 2 semanas, 3 semanas y la retomo. Es un proceso que es continuo, no requiere que se sienten 1, 2, 3 horas, sino que siempre piensen en eso que quieren ir cambiando, ir mejorando, ir solucionando de a poco y se vuelve un ejercicio cíclico. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero es definir
en qué se quiere innovar, pensar qué es eso que queremos cambiar, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos hace sentir que no es tan chévere, que queremos que algo pase con eso dentro de dentro de nuestra ruta turística, dentro de nuestro nodo o dentro de nuestro emprendimiento. Segundo, pensar en qué problema conlleva eso en lo que se quiere innovar, ¿sí? ¿De dónde nace ese problema? ¿De dónde viene ese problema con el que yo quiero cambiar, que yo quiero corregir, que yo quiero hacerle alguna modificación? ¿De dónde surge eso? ¿Es algo que yo también estoy provocando? ¿Es algo que provoca mi contexto? ¿Es algo que viene provocado por un externo? ¿Es algo que creo que es un problema, pero viéndolo bien no es un problema? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta de dónde es que viene eso que queremos cambiar. Tercero, pensar entonces en cómo puedo resolverlo, que es el pensar en la solución. Ah, si tengo problema A, puedo hacer tal cuestión para poder que se solucione ese problema. Puedo generar un proceso, puedo generar una mejora, puedo generar la creación de algo, de un artefacto, puedo mejorar, cambiar los materiales. Por ejemplo, si esta imagen que tenemos acá es de un vendedor, no es un vendedor, es un hombre que creó una ruta turística del Biche en Nuquí y quiere cambiar algo o mejorar algo y lo ha hecho a través de barriles, como lo tienen de pronto en su local, en su espacio, y entonces la fermentación de este líquido a través de los barriles especiales, ensayado con otros barriles de otra madera, pero entonces está probando con una, con la otra, para saber cuál le da mejor sabor. Eso es un proceso de innovación. Y no piensen que la innovación siempre va a ser un ejercicio de plata, un ejercicio que la hacen los ricos, un ejercicio que la hacen solo quienes pueden, sino que podemos innovar desde cosas pequeñas como esto que les digo, la construcción de un barril o la obtención de un barril a bajo costo o reemplazar el barril por otro tipo de artefacto que sea construido también de manera propia, ¿sí? Es un ejercicio más de creatividad, de pensar en soluciones y los colombianos realmente somos muy buenos pensando en esas soluciones. Luego, eh, es buscar el factor diferencial. Ese factor diferencial es ese no sé qué que llama la atención, que ya lo tienen las empresas muy grandes, que uno dice, ¿por qué le va también a esas empresas? Es porque ellos ya saben cuál es su factor diferencial, ellos ya saben qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que la gente consume, qué es lo que la gente quiere ver. En el tema del turismo cultural comunitario, es lo que ustedes se deben pensar también. ¿Qué es lo que la persona que venga acá a visitarnos quiere ver? ¿Qué le interesa a ellos? ¿Qué es lo que a ellos más les llama la atención de lo que nosotros tenemos acá en el contexto? Y, para esto tenemos un tip y es conectar con las emociones. Más adelante vamos a hablar de eso, de cómo conectar un poco con las emociones para que el factor diferencial atraiga bastante. Finalmente probar la idea y es lo que les decía, revisar si todo lo que hemos visto es viable, que nos lo decía las rutas anteriores en el ejercicio de el empaquetamiento, en el ejercicio de testear, en el ejercicio de probarlo, ponerlo a prueba. Em, es importante porque si uno crea solo la solución y sale a venderla sin tener una retroalimentación, pues es peligroso porque puede que sea algo que la gente no esté esperando o que la gente no esté buscando tampoco. Por eso es importante que pensemos en siempre probar las ideas. Bien, ¿en qué queremos innovar? A todos nos sucede principalmente que buscamos solucionar o cambiar cosas que sentimos que no va bien, que sentimos que no están funcionando correctamente. Uno podría innovar de lo que quiera, de lo que está bien, de lo que está más o menos, de lo que no está bien. De lo que está bien, uno lo puede hacer para que siga siendo muy bueno, para que siga teniendo éxito. Eso sí, analizando bien lo que se quiere hacer para luego no tener un efecto contrario. ¿Sí? De lo que está más o menos, claro, queremos que pase a un estado superior y queremos que se evolucione y que tenga una de pronto más interacción con el público, que la gente lo consuma más, que la gente lo visite más, que la gente le parezca mejor.
Ahí sí lo tenemos que empezar a trabajar. Y de lo que definitivamente no está bien, pues lo que y es nuestro y nos parece que es viable o que nos parece que sí debe ser, que debe llamar la atención y demás. Es importante entonces que nosotros pensemos en eso que queremos que la gente quiere y lo que nosotros ofrecemos. Empecemos a revisar qué es lo que no está bien de eso que estamos ofreciendo, pero qué es eso que quiere la gente, porque la gente le puede llamar la atención, pero muchas veces está en la forma en cómo lo vendemos, en la forma en cómo lo decimos, en la forma como lo comunicamos. Es importante pensar en las formas, no solo en el producto o el servicio por sí solo, sino en el cómo. En esto hay unos ejemplos prácticos que son los tipos de productos, ¿sí? No va bien el tipo de producto, ¿por qué? Porque lo vendo muy grande, en tamaño de 1 litro, y es un producto que es para los niños de colegio, por ejemplo, un yogurt. Pues el yogur de litro me sirve para la familia, pero no me sirve para que el niño lo lleve a la escuela o al colegio. Ahí lo puedo cambiar de envase para venderlo y distribuirlo mejor. Y ahí vamos generando innovación en el tipo del envase y demás. El punto de venta, ¿no? Es que tengo un punto físico, pero vendo más que todo por internet. Entonces, ¿sirve o no sirve tener el punto físico o viceversa? Tengo el punto físico y por ahí es por donde vendo, pero quiero vender también de manera digital. Ah, ok, abramos un punto de venta digital y vamos probando cómo funciona siguiendo los pasos de innovación. El empaque, ¿no? Es que vendo una comida muy rica o vendo unas prendas de vestir muy bonitas, pero la bolsa donde la entrego la gente me ha dicho que es muy feas, pero son las únicas que tengo. O cuando uno compra comida para llevar que normalmente le dan en empaques de icopor, de esto que es como también un plástico, y a la gente no le gusta porque va a contaminar, ¿qué puede hacer? Pues empezar a mirar alternativas. Hay empaques entonces ya de papel, de cartón, hay empaques hasta de hechos con guadua y con otros materiales. Es importante mirar en eso. Hay publicidad negativa, como sucede, por ejemplo, cuando tuvimos el encuentro nacional de la red de turismo y hablaba con algunos compañeros de San José de Guaviare, que sienten que tiene muy mala publicidad el departamento como tal por temas asociados a conflictos armados que han sucedido en la región y ellos quieren quitarse eso. Ahí hay que hacer un proceso de innovación donde pues, se empiece a mostrar por medio de temas de mercadeo o de comunicaciones qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere cambiar sobre esa publicidad negativa que tiene lugar. La distancia también son factores importantes, cómo acercamos a la gente que está muy lejos a que venga a nosotros. Si no pueden ir físicamente, ¿cómo podemos hacer para que lleguen de pronto de manera virtual? ¿Sí? Por medio de Google Business, el Google Maps, que en muchas de las secas les hablamos de la importancia de esto, por medio de las redes sociales, por medio del mundo tecnológico conectado a Internet, que nos permite acercarnos mucho más rápido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer luego? Pensar en problemas. Suena raro, suena feo, pero es importante pensar en los problemas y no piensen en este momento en soluciones, solo en los problemas, porque como les decía, los colombianos somos muy buenos resolviendo cosas, pero no nos detenemos a pensar lo suficiente el problema, porque si uno piensa muy bien el problema, la solución viene mucho más rápida y en un tiempo más corto. Cuando el planteamiento del problema es más amplio, la solución se da de una, para que lo tengan en cuenta. Entonces, solamente en problemas meter qué no me gusta, qué es lo que está pasando, qué sucede con esta situación, son las personas, qué es lo que está haciendo. Eso sucede cuando identificamos qué es lo que más nos duele, qué llega allá adentro. Y entonces les decía, nos empezamos a preguntar los porqués. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es que la gente no llega? ¿Por qué es que el turismo, si es tan bonito en esta zona tan natural y verde, no hemos podido lograrlo? ¿Por qué los clientes que vienen no son los que queremos? ¿Por qué el turista que está acá con nosotros sentimos que no disfruta su recorrido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntense todos los por qué que se les ocurra
Y es importante hacerlo pues porque necesitamos pensar bien ese problema para poder encontrar una solución. Si el problema no es claro, la solución va a ser a medias y no vamos a terminar solucionando lo que queremos que solucionen y lo que queremos que pase. Ahora pasamos adelante. ¿Cómo podemos empezar a resolver el problema? Esto es grande también. Antes pensamos en muchos problemas y para hacer los problemas podemos pensar en lluvia de ideas. La lluvia de ideas es coger una cartelera de pronto grande o un cuaderno o el recurso que tengamos y pensar eso es por qué. Empezar porque vivo en una zona muy alejada, porque no se consiguen los insumos, porque las comidas tienen ingredientes muy raros o escasos y son difíciles de conseguir. Bueno, comenzamos a ver esos por qué que lo veíamos en la zona, en la parte anterior y en este momento entonces empezamos a resolverlo. Acá, esta puede ser la parte más compleja. La anterior le dedicamos bastante tiempo y ese tiempo que le invertimos allá lo tenemos fresco para traerlo acá. Y sucede que cuando empezamos a mirar las soluciones tenemos muchos sesgos. Los sesgos suceden porque pues llevamos toda una vida haciendo las cosas como nos parece. Buscamos las formas, las alternativas para encontrar soluciones de la manera que decimos es la mejor y hemos encontrado soluciones que han sido muy buenas y decimos con esta nos quedamos. Y lo hacemos de esa forma una vez, otra vez y otra vez y otra vez hasta que el mundo cambia, porque siempre está cambiando. No, no todas las cosas al mismo tiempo, pero sí van cambiando de a poco, ¿sí? Y esa solución que habíamos encontrado por allá en algún momento, ya ahorita no nos está sirviendo. Y eso se convierten en sesgos. Porque si yo lo he hecho así toda la vida, a mí me ha funcionado así toda la vida, siempre me ha servido así, siempre lo he podido realizar así y no ha habido problema. Y los sesgos, esos son sesgos y los sesgos no son solamente de personalidad, sino que tienen que ver con el contexto social. Sí, es que aquí en mi pueblo se hace así. Es que la comunidad lo entiende así. Es que para los niños siempre ha funcionado así. Sí, económicos. Es que no tengo plata para cambiarlo. Es que eso vale mucho. Es que la inversión. Sí, entonces empezamos a volvernos un poco locos con los pensamientos que nos están sesgando. Llevamos dos, los sociales, los económicos, los ideológicos. Nada, es que eso es lo que yo creo, eso es lo que me parece, no, es que eso es lo que está bien, no, es que eso es el deber ser, no, es que así, si Dios quiere. Bueno, empezamos a meterle de todo para mirar el problema lo más lejano posible, a pesar de que habíamos estado preguntándonos por qué, lo empezamos a mirar de una manera muy lejana hasta llegar a, yo lo dejo así porque siempre lo he hecho así, ¿sí ven? Y los emocionales, siempre, siempre, siempre nos vamos a frustrar. Siempre cuando queremos innovar o cambiar en algo, llega un momento en el que nos frustramos. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como quieren. No salen a la primera, no salen a la segunda, no salen a la tercera. Y no se preocupen, tampoco la va a salir a la cuarta. Va a salir cuando ustedes lo hayan pensado muy bien y cuando la solución sienta que se está sosteniendo muy bien del entendimiento de ese problema. ¿Sí? Entonces, es importante nuevamente entender ese problema y cuando se viene la mezcla con lo emocional, es que pensemos también en eso que queremos de pronto dejar ir, soltar con los temas de nuestras soluciones, con no, es que siempre lo he hecho así, sí, pero ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? Allá nos preguntamos por qué, acá preguntémonos qué tal sí. El qué tal sí nos ayuda a preguntarnos y a que funcione muy bien ese tema de cómo podemos llegar a esa solución. ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Qué tal si lo pensamos? ¿Qué tal si no le meto emoción? ¿Qué tal si no le meto el miedo a la plata? Porque entonces es que todo necesita plata para poder crecer y demás. ¿Sí? Pensemos en ese qué tal si. Y esos que le digo a todos ustedes han sido siempre los limitantes. Han sido los limitantes a que tengamos nuevas ideas, a que se nos abra la mente, a que podamos entender mejor y que podamos llegar a soluciones que sean más claras. Pero para poder encontrarlas, pues vienen unos tips que les voy a compartir en este momento. Entonces, primero, las analogías. Las analogías es
una forma de comparación también, pero no odiosa ni una comparación negativa, sino que es una comparación que tiene que ver con cómo lo han hecho en otros lugares, ¿sí? En muchos lugares del mundo, en muchos lugares de Latinoamérica, en muchos lugares de Colombia, han resuelto seguro problemas como los que ustedes han tenido hoy. Esos problemas entonces los podemos ver, qué hicieron ellos allá, cómo estaban buscando la solución, a qué llegaron, qué encontraron de positivo y mirar qué nos sirve de eso. Ay, miren, en esa comunidad indígena, aunque unos sean, no sé, del Encano o de Sibundoy y los otros sean de La Guajira, comparten un mismo problema. Y allá en La Guajira lo resolvieron de una manera y acá abajo en Sibundoy entonces lo pueden mirar cómo lo hicieron ellos y desde su contexto ajustarlo para que tenga una solución también que sea buena para todos. Bien, entonces así funcionan las analogías. Mirar qué han hecho en el mundo, cómo ha pasado, cómo ha funcionado y eso cómo me puede servir a mí, a mi comunidad, a mi nodo o a nuestra ruta turística. Luego está sustituir. El sustituir es también como lo haría alguien más, ¿sí? Sustituyámonos nosotros un momento por otra persona. ¿Cómo lo haría un sabedor? ¿Cómo lo haría un niño o una niña? ¿Cómo lo haría un personaje famoso? Sí, en la innovación existen muchos de estos procesos y podemos pensar cómo lo haría alguien más. Entonces queremos, volviendo al tema del restaurante como ejemplo. Queremos vender una mejor experiencia de la comida. Ya la hemos vendido desde el tema olfativo y nos ha ido bien, pero queremos mejorar. Ahora, ¿cómo lo haría un personaje ahorita famoso en Colombia? Karol G, por ejemplo. ¿Cómo lo podría hacer Karol G para vender comida en nuestro restaurante si ya tenemos una experiencia desde lo olfativo? Podría ser desde lo sonoro. Ella es muy buena con el tema musical. Entonces, si exploramos el tema sonoro de cómo suena cuando la arepa se está tostando, de cómo suena cuando el pescado se está fritando en la paila, de cómo suena el sancocho de leña, ¿sí? Todo eso también entonces empezamos a mezclar el olfato con lo auditivo. ¿Y es por qué? Porque nos metimos en la piel o en la cabeza de Karol G a pensar qué haría ella con un restaurante para mejorarlo o para innovar en un proceso, para que lo tengan en cuenta. Luego están las conexiones forzadas, que son muy interesantes, que sucede y que tiene que ver mucho con los sesgos como lo que hablábamos anteriormente. Pensar en ideas bizarras o en soluciones bizarras que uno dice, eso no combinaría, eso no va a funcionar y juntar dos elementos, tres elementos que uno dice, nada, eso no tiene nada que ver. Lo acabamos de hacer incluso Karol G con un restaurante. ¿Qué tiene que ver Karol G con un restaurante? Y nos inventamos que va a ser una experiencia sonora, una experiencia donde vamos a escuchar cómo funciona. Bueno, podría funcionar. ¿Sí? Entonces normalmente pensamos en esos nada que ver, como no, eso no va a aparecer, como qué hago con esto y con esto, nada, no va a funcionar, pero acuérdense que los celulares se inventaron hace mucho tiempo, hace unos 35, 40 años, se empezaron a inventar los celulares y a lo que conocemos hoy en día son mucho más grandes y mucho más, no grandes en tamaño, en potencia de lo que conocíamos en ese tiempo y que integraron todo lo que se nos puede ocurrir hoy, la cámara, la música, el video, las galerías de fotos, las redes sociales, las llamadas, los mensajes de texto, los mensajes instantáneos, mezclaron todo lo que sentimos que necesitar. ¿Listo? Sí se pueden mezclar las cosas. Y aquí puse un ejemplo que es música y montar patines o bicicleta. ¿Y por qué lo traigo? Porque por allá en los años 60 70 Akio Morita, un japonés que trabajaba en Sony, Sony la marca mundial de tecnología, decidió mezclar esas dos cosas. Decidió que las personas podrían y deberían, ¿por qué no?, llevarse la música a donde quisieran. Y que empezó a crear, creó el Walkman, que era ese dispositivo que tal vez algunos de nosotros tuvimos, en el que no le metían un cassette. Y podía salir a la calle escuchando música con sus audífonos, si querían altavoz, de ese cassette que era su música propia. Sí, no era radio, era su propia música.
¿Y cómo lo hizo? Pensando en dos cosas, en música y en montar patines o en disfrutarlo, la música donde quisiera disfrutarla. ¿Sí? Entonces las conexiones forzadas nos van a funcionar siempre para generar ideas. Hablemos de los factores diferenciales entonces. Los factores diferenciales les comentaba que es donde está la magia de lo que nosotros debemos encontrar dentro de nuestros productos, servicios, modelos que estemos creando o en los que estemos innovando que ya tengamos creados. Acá la innovación se hace mayormente tangible. La innovación se refleja de una mayor manera con mucha más esencia. Se refleja dándose uno cuenta que algo bueno sucedió, que ¡pum! Se prendió el bombillo y nos iluminamos y logramos conseguir que se dieran lo que estábamos esperando buscar. Les decía que las empresas grandes ya les ha sucedido esto, ya han encontrado un factor diferencial, ya se les ha prendido el bombillo y por eso son grandes y siguen siendo grandes, pues trabajan en eso diario. Pero acá lo importante es que pensemos muy bien, ya vimos entonces el problema y nos preguntamos por qué, luego ya estamos viendo las soluciones y nos preguntamos ¿y qué tal? Y pensamos como Karol G o pensamos como Akio Morita que creó el Walkman y ahora acá entonces cómo vamos a encontrar el factor diferencial de eso que estamos creando, es el momento en que tenemos que pensar cómo nos vamos a conectar de manera más profunda con el otro. Cuando Akio Morita inventó el Walkman, lo seguían, lo hicieron, no lo hicieron exactamente desde el proceso del pensamiento de diseño que les hablé inicialmente, del design thinking, sino que lo hicieron pensando en la innovación centrada en el ser humano, en eso que el ser humano quería, eso que el mundo quiere, el mundo como todas las personas del mundo quiere un carro más rápido, quiere una mejor cámara, quiere su un mejor sonido para su música, todo lo que las personas quieren un dispositivo más rápido, un dispositivo más lujoso, entonces siempre es pensando en las personas, lo que uno tiene, no es obligatorio, pero lo que uno está haciendo es pensando en el otro, porque el otro al fin y al cabo es su cliente también, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta al momento de mostrar o de ustedes crear ese factor diferencial. Ahora, es importante que eso conecte con las emociones, ¿sí? Por ejemplo, la música, llevarla en mi dispositivo y escuchar la música que yo quiero me hace sentir libre, ¿sí? Me hace sentir en paz, sereno, me hace sentir feliz porque estoy escuchando lo que yo quiero, no lo que me toca o el ruido de la calle o demás, ¿sí? Con la comida es igual, ¿cómo me hace sentir esa comida que estamos consumiendo? Me hace sentir bien, me hace sentir saludable, me hace sentir feliz, porque la comida también da felicidad. Los buenos sabores que uno dice, es muy, muy bueno, lo siento que me sabe muy bueno, ¿sí? ¿Cómo nos estamos conectando con las emociones y cómo nos estamos conectando con las personas, con las emociones de estas personas? ¿Qué queremos que las personas sientan al ver nuestro producto o servicio? Y no solo verlo, al consumirlo, al probarlo, al subirse, al ensayarlo, al disfrutarlo en un recorrido o demás. Pensemos en esa parte de la solución que queremos que esas personas sientan, ¿sí? ¿Cómo queremos que sea ese ejercicio? Que no sea solamente un recorrido turístico y ya, sino que se sientan parte de la comunidad, que se sientan acogidos, que aprendan algo de las lenguas nativas, si tienen lenguas nativas, que vean cómo es esa comida, que aprendan a pescarla. Que lo que sea que sucede, pero que veamos cómo se sienten estas personas con estos productos y servicios que nosotros les estamos ofreciendo. Luego, como lo hablábamos en las rutas para innovar, está probar la idea. Es muy importante probar la idea y traje esta foto específicamente para contarles un ejemplo de cómo se prueba las ideas. En este último punto podemos sentir dentro de nosotros o una profunda alegría o una frustración también que es necesaria sentir. ¿Por qué pueden suceder estos dos sentires dentro de nosotros? Porque
puede que cuando la probemos no tengamos la respuesta que esperábamos. Eso que nosotros decíamos que queríamos que sucediera con las personas y que fuera el resultado de nuestro proceso. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, en esta foto fue una ruta turística que estábamos haciendo, que había creado la comunidad en uno de nuestros talleres y que creó esa ruta turística para llevar a los turistas necesariamente, a no turistas también, porque estamos pensando en personas interesadas en este tipo de turismo cultural comunitario. Entonces no es el turista de sol y playa, sino que es el turista de vivencia, de experiencia de este tipo. Y entonces sucedía que creamos con ellos estas dos rutas turísticas. Esta foto es en una de las paradas de la ruta turística. Esa ruta tuvo 21 paradas más o menos, aproximadamente en las 3 horas, 4 horas de recorrido que tuvimos. ¿Y qué sucedía? Que las personas que estaban con nosotros actuaron como un grupo focal, ¿sí? Dividimos el equipo que nos acompañaba en dos. Un grupo fue turista, aunque fueran del mismo lugar, y el otro grupo fueron los guías turísticos, quienes hicieron el recorrido, lo planearon, cuántas paradas, dónde iniciaba, dónde finalizaba y toda la cuestión. ¿Sí? Entonces, quienes fueron de turistas, aunque ya fueran locales, explicaban, escuchaban y entendían desde la voz del otro eso que les estaban diciendo. Y a veces refutaban también porque conocen el contexto y decían, lo que está diciendo ahí no es cierto, o sí es cierto, pero falta añadirle, o bueno, lo que tuvieran por decir sobre este recorrido turístico. Pero esos grupos focales son importantes de poner a las personas a probar nuestra comida. No tenemos que hacerles un gran banquete, pero ponerles a probar un pedacito del pescado que estamos haciendo con dulce de guayaba, típica de una región específica, a ver qué tal les parece. Sí, entonces hay maneras de probar esas ideas. Uno puede ser el mapa de impacto, donde midamos ese mapa de impacto, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan también, donde midamos el nivel de innovación, el nivel de creatividad, el nivel de sostenibilidad ambiental, por si estamos generando algún impacto ambiental, y el nivel económico también es importante y también lo podemos medir en ese momento dentro del mapa de impacto. Luego están los grupos focales, el ave de mal agüero, que es un ejercicio también práctico donde es solamente una pregunta o solamente un decir. Vamos, le pedimos a alguien, le mostramos nuestro emprendimiento, nuestra ruta, en lo que queramos nosotros innovar y esa persona nos debe decir por qué no va a funcionar eso. ¿Sí? Yo les muestro, volviendo al restaurante, que fue como el ejemplo que hemos tenido durante todo este recorrido en este webinar, le muestro en el restaurante, le muestro en mi restaurante un nuevo plato que yo estoy creando, que mezcla cosas exóticas, sabores exóticos, pero de bebida vamos a tener que hacerlo obligatoriamente con una cerveza. ¿Sí? Una cerveza artesanal, la cerveza que ustedes quieran. Entonces tenemos una comida exótica con cerveza y es el plato que yo inventé y tiene que ser así. Se lo doy a probar al ave de mal agüero y el ave de mal agüero me va a decir por qué no va a funcionar ese plato. Eso es una forma de probar las ideas. Y no solamente no me va a decir por qué no va a funcionar con cosas que de pronto para cumplir lo que le estoy diciendo, como para hacerme el favor, sino porque pueden salir cosas muy valiosas. Por ejemplo, la comida típica que es exótica con la cerveza no le va a funcionar a usted porque no todo el mundo toma cerveza. Ah, bueno, hay una razón. Dos, porque acá se va la luz muy seguido y la cerveza caliente es muy maluca y no le gusta a la gente. Ah, ya tengo otra razón. ¿Sí? Entonces pensar en muchas ideas que nos puede dar las aves de mal agüero de por qué no va a funcionar. La polinización cruzada es algo parecido, pero hablándolo hacia lo positivo. El mismo ejemplo, la comida exótica con la cerveza y es un ejercicio de polinización cruzada. La persona la prueba y bien, vengo yo, que soy una abejita, porque estamos polinizando, y le digo a quien me dio la comida. Bien, esa comida está chévere, pero yo no la serviría en ese plato
O yo no la serviría también hecha el pescado en salsa de cerveza porque ya me estoy tomando otra cerveza y el combinado es raro. ¿Por qué la podríamos cambiar? Ah, bien, ahí me dio un consejo como bueno que podríamos aplicar. O el plato está bueno y la bebida está buena, pero como la comida es muy picante, yo daría más cantidad de cerveza. Es válido, ¿sí? Son ejercicios entonces de polinización cruzada donde se le dice a la otra persona cómo podría mejorarlo. Este es en buena onda. Finalmente, entonces están los prototipos. Cuando ya lo tenemos todo pensado, que pensamos el problema, pensamos el reto, pensamos la idea de solución, la estamos probando, vamos a, ¿cómo la probamos? Por medio de unos prototipos. Un prototipo puede ser de lo que uno quiera y la idea es que todo se prototipe. Puede ser un prototipo en papel, puede ser el prototipo en fichas, de pronto de Lego, si tiene fichas de Lego, puede hacerse con cartón, puede hacerse con cemento, puede hacerse con plastilina, puede hacerse con impresora 3D, con lo que uno se imagine, se puede prototipar. La cuestión es que es importante generar esos prototipos. Acá está el formato de polinización cruzada y está el formato de lo que les doy de recomendación para prototipar la idea. En el de polinización cruzada tiene unos campos, este también se los voy a compartir, tiene unos campos que nos permite escribir acá en estos campos las recomendaciones que nos dicen las otras personas. Eso de servir más cerveza porque la comida es muy picante, eso de no echarle cerveza al pescado porque ya me voy a tomar otra cerveza, ¿sí? Lo que sea que se nos está ocurriendo. Y como recomendaciones para prototipar la idea es pensar siempre que los prototipos son desechables. Entonces podemos hacer ese primer prototipo en papel y luego si nos parece bien lo podemos escalar a cartón. Luego nos parece bien lo podemos escalar a un plástico o alguna resina. Nos parece muy bien lo podemos, sí, vamos subiéndole el nivel, pero siempre terminan siendo desechables, productos que van a tener que desecharse en algún momento a no ser que los queramos guardar. Segundo, construir lo suficiente para aprender, pero no más. ¿Sí? Entonces, el prototipo nos permite como interactuar con eso, cómo funciona, mirar si sirve, mirar si tiene el tamaño que necesito, si tiene las formas que necesito, cómo me siento con esto que estoy viendo, si se me hace práctico o no. Y de todo eso estoy aprendiendo, pero como voy a hacer otro prototipo luego, bien, ese me sirvió para aprender y listo. Y finalmente, buscar que el prototipo sea real. Si voy a hacer un plato de comida, pues mirarlo en las proporciones de plato de comida. ¿Cuántos gramos, por ejemplo, de pescado puede ser? Si ese pescado si me cabe en ese plato. Si la bebida es muy caliente, la sirvo en plástico o no. Si la fuera a servir en plástico, porque pues allá se sirve en plástico. Si lo voy a servir en totuma, cómo funciona y si tiene un huequito y la persona se quema, si la totuma se sostiene en pie o no, ¿sí? Entonces empezar a probar todas estas cuestiones de, de lo que son nuestros productos y lo que son nuestras soluciones como tal, ya en la parte final. Y este es un video que es un ejemplo, también se los voy a compartir en link para que ustedes lo tengan y puedan verlo sobre cómo estos es la representación de dos hombres, ellos dos, los dos hombres que crearon McDonald's inicialmente. McDonald's, la empresa más grande de comidas rápidas del mundo, que está por casi todo el mundo y es muy grande. Y uno de los primeros y de los mejores prototipos que ellos hicieron fue la cocina perfecta para producir las hamburguesas de forma más rápida en el mundo. Las sacaban en 2 minutos por mucho. Las hacían muy rápido y era porque se crearon y prototiparon una idea de cocina que fue la mejor idea de cocina que ellos tuvieron y esto lo crearon. Ustedes nuevamente dirán, ah, McDonald's tiene mucha plata, es lo más grande del mundo, la conocen en todo lado, pueden crear la cocina que quieran, pero no, esa cocina ellos la crearon con una tiza de las que se usaban de marcador, una regla, una escalera para subirse y desde arriba a mirar cómo estaba funcionando. Estas personas que están ahí como de apoyo para mirar físicamente, espacialmente si la cocina funcionaba
y mucha creatividad. Esas fueron las cuatro cosas que ellos utilizaron para crear esta cocina en Estados Unidos, para mirar cómo funcionaba el ejercicio de la cocina, si era práctica, si no era práctica, si todas las estaciones estaban funcionando, qué se quitaba, qué se ponía o qué se movía, y lo lograron hacer y fueron las hamburguesas más rápidas que se pudieron preparar y que los llevó al éxito también que tienen hoy, la practicidad en la preparación de estas comidas. No se los voy a reproducir, pero se los voy a compartir en enlace para que ustedes lo puedan ver también luego de forma autónoma. Y bien, con esto ya finalizamos este webinar. Les voy a compartir algunos recursos para que ustedes puedan trabajarlos y generar procesos de innovación en todo lo que ustedes consideren que deben innovar dentro de sus nodos, dentro de sus rutas, dentro de sus espacios también personales. Ojalá lo puedan implementar, ojalá siempre piensen en procesos de innovación y piensen en que la innovación es una de las soluciones que debemos tener y que también es de bajo costo para llegar a productos o a soluciones o a servicios o a modelos muy prácticos, de muy buena calidad y pensados también para los demás seres humanos, para las demás personas y para todos quienes estamos en esta tierra. Esperamos que este ejercicio y este pequeño webinar les haya servido y les haya dado ideas también de innovación y creatividad para que piensen un poco de forma diferente cuando estén sentados, en el tono de pensar en qué vamos a hacer con esta ruta, qué vamos a hacer con este proceso, qué vamos a hacer en mi emprendimiento. ¿Sí? Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por verme y por escucharme y nos vemos en un próximo webinar. Gracias.